Bienvenidos al resumen de mercado de la semana del 15 al 19 de septiembre. Durante la semana, la noticia más relevante de todas, sin lugar a dudas, fue la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, que decidió disminuir las tasas en 25 puntos básicos, de 4,50 a 4,25%. Solamente uno de los miembros votó por un descuento de 50 puntos básicos, que fue Stephen Miran, la persona que fue nominada, aprobada por el Senado el día martes y que pudo votar el día miércoles en la decisión de política monetaria como nuevo gobernador de la Reserva Federal. Esta decisión ya estaba descontada por el mercado, que ya estaba esperando un descuento de 25. Lo relevante de la decisión es que después de haber tomado la decisión digamos que en los diferentes medios y en el discurso que entrega Jerome Powell ante el mercado en general, dijo que se esperarían 2 recortes adicionales desde esta decisión hasta el mes de diciembre, por lo que el mercado ya está descontando prácticamente 2 descuentos adicionales en la política monetaria de Estados Unidos, lo que de cierta forma favoreció a los mercados, porque esta disminución en tasas no obedece a que la economía americana, desde el punto de vista económico, de crecimiento del PIB, de desempeño de su economía, esté débil, porque los datos siguen mostrando resiliencia, sino que obedecen más a factores de empleo que sí arrancan a mostrar cierta debilidad. El tema de factores de empleo puede obedecer a temas de tecnología, productividad, el tema de inmigración en Estados Unidos. O sea, diferentes factores pueden estar afectando las métricas de empleo, pero las métricas de economía, de la salud económica, siguen siendo resilientes, por lo que un descuento de 50 puntos básicos adicionales, porque esperan 2 recortes de 25 puntos básicos de aquí a diciembre, impactó positivamente las bolsas en Estados Unidos. Adicional a esta decisión de la Reserva Federal, también se dieron decisiones de política monetaria en Inglaterra, que decidió dejar las tasas inalteradas en 4%, teniendo en cuenta unas leves presiones inflacionarias de los últimos meses. Y en el caso de Japón, las dejaron también inalteradas en 0,50%. También esperado con lo que los analistas estaban esperando de la decisión de política monetaria, por lo que ambas decisiones, tanto la de Inglaterra como la de Japón, no generaron mucha volatilidad porque el mercado ya lo estaba esperando. Eso fue desde el punto de vista como de datos económicos y política monetaria más relevantes. En Europa se sigue generando mucha preocupación, mucha incertidumbre. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, perdió el voto de confianza ante el Parlamento, por lo que convocó a elecciones anticipadas para el mes de febrero del próximo año. Eso continúa incrementando de cierta forma la incertidumbre política en esta región, que ya tenemos temas también en Francia, temas en Italia, y que preocupa por el tema de la salud fiscal y el alto nivel de endeudamiento de estas economías, por lo que se ha generado mucha incertidumbre, se ha generado, digámoslo así, un incremento en el nivel de riesgo de refinanciamiento y en el nivel de riesgo de estas economías, y eso hizo que las bolsas europeas sí tuvieran un comportamiento negativo durante la jornada. Adicional a eso, tuvimos datos de inflación en Inglaterra, en Canadá, datos de inflación también en Japón, un poco por encima de los meses anteriores, pero alineados con lo que el mercado estaba esperando, o incluso en algunos casos por debajo de esa expectativa de mercado, lo que demuestra que la inflación todavía no termina de ceder, pero tampoco hay una presión inflacionaria fuerte que amerite un comportamiento, digamos que de incertidumbre o de incremento en los riesgos desde el punto de vista económico, más un tema de cautela, y por ende el Banco Central de Inglaterra y el Banco de Japón deciden mantener sus tasas inalteradas. Esas fueron las noticias más importantes desde el punto de vista económico y político a nivel internacional durante la semana. ¿Qué generó esto? Que el Standard & Poor's subiera durante la semana el 1,22% y el Nasdaq el 2,22%. En el caso del Standard & Poor's y el Nasdaq, también muy jalonados por la transacción que también se conoció el día jueves entre Nvidia e Intel, en donde Nvidia va a invertir cerca de $5 billones y va a comprar cerca del 4%, o va a tener cerca del 4% de participación en Intel. La intención de esta alianza y de esta inversión es desarrollar todo el tema de inteligencia artificial en los temas personalizados, computadores portátiles, CPUs, que administra o que tiene el desarrollo Intel, por lo que se incrementó, y en palabras del mismo presidente de Intel, se vienen productos revolucionarios para la persona, por lo que generó una subida supremamente fuerte. En el caso de Intel fue superior al 20%, del 22% durante la jornada, cerrando en 29,6, aunque el nivel máximo del día fue de 32,4, o sea, una subida supremamente importante. Y también hizo que Nvidia recuperara partes de las caídas que habían presentado a principio de semana, teniendo en cuenta que China está generando restricciones para que algunas de sus compañías más relevantes de inteligencia artificial puedan importar ciertos chips específicos de Nvidia, lo que había generado una caída en el precio de la acción, que se recuperó después de esta noticia. Eso fueron como los temas corporativos. Entonces eso hizo que lógicamente el Nasdaq, en donde Nvidia e Intel tienen una participación importante, pues tuviera un muy buen comportamiento del 2,22% durante la semana. Entonces, como ustedes lo ven, Estados Unidos positivo, Europa negativo, FTSE menos 0,5%, el DAX menos 0,25% también, básicamente por el tema del incremento en la incertidumbre política.
El Nikkei subió el 1.34%, un buen comportamiento, y mercados emergentes, China el 0.6%, Brasil el 2,5% y nosotros en Colombia subimos el 0.7%. Ya vamos a hablar un poquitico de Colombia. Eso fue lo más relevante desde el punto de vista de acciones. El tema de los bonos durante la semana se desvalorizaron, o sea, perdieron valor, subieron en tasa. Los bonos de Estados Unidos de 10 años, los tesoros de 10 años subieron el 1.6% y cerraron en 4.13%, y los de 30 años subieron el 1.4%, cerraron en 4.75%. Posiblemente una subida generada por la decisión de política monetaria y por esa expectativa de 2 recortes adicionales en las próximas, en las próximas decisiones de aquí a diciembre, pero nada que sea material o relevante, siempre y cuando esos de 30 años se mantengan por debajo del 5% y los de 10 años estén más cerquita de ese 4%, digamos que la economía todavía tiene unos niveles de refinanciamiento, digamos que saludables. En el caso de Alemania, algo muy parecido, los bonds de 10 años y de 30 años subieron aproximadamente el 1.4 o 1.5%, siguiendo la tendencia de los tesoros. El dólar durante la semana se revaluó el 0.03%. Básicamente volvió a ganar valor contra las principales monedas del mundo, el dólar americano medido por el DXY, por el índice DXY, y eso hizo que nosotros en Colombia nos comportáramos un poquito diferente. Nosotros debíamos habernos devaluado teniendo en cuenta la revaluación del DXY, pero y la caída en el precio del petróleo que bajó 0.7% durante la semana, pero nosotros terminamos revaluándonos el 0.42%, pues básicamente temas de flujos, el refinanciamiento que hizo el gobierno colombiano hace una semana o la emisión de bonos en euros que hizo que fue supremamente exitosa, el manejo de la deuda ha generado que la tasa de cambio colombiana pues presente una tendencia revaluacionista. El oro subió el 1.14% y la plata subió el 2.14%, la plata llegando también a máximos históricos. Dos activos que demuestran que hay incertidumbre, el tema de incertidumbre en Europa está generando preocupación por todo el tema político y eso ha hecho que los activos de refugio pues tengan un buen comportamiento. A nivel local, la noticia más relevante en Colombia desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista económico, fue que salió el índice de seguimiento a la economía, salió muy alto en 4.2%, muy por encima de lo que el mercado estaba esperando, de lo que los analistas estaban esperando. Eso demuestra que la economía colombiana continúa presentando un buen desempeño desde el punto de vista económico, más allá de la incertidumbre política, más allá del tema de la ley de financiamiento, más allá del tema de la calificación crediticia. La economía continúa mostrando una, digamos que sólida y resiliente en el comportamiento económico. Y desde el punto de vista corporativo, pues lo más relevante fueron dos anuncios. Primero salió Celsia a decir que va a utilizar el mecanismo independiente de recompra de acciones por 30.000 millones de pesos, programa que arrancaría el 30 de septiembre y terminaría el 2 de octubre. El precio va a ser definido con base en el desempeño del precio, digámoslo así, de los últimos meses. Vamos a ver qué precio van a ser la recompra, pero todavía no tenemos certeza sobre él. Pero es una recompra importante, son 30.000 millones de pesos, que para el volumen de negociación que maneja la compañía es importante. Pero después de Celsia salió Grupo Argos, que le mandó una comunicación en información relevante y le hizo una solicitud a la Junta Directiva y a la presidencia de Cementos Argos para que convoquen a una asamblea extraordinaria para votar un programa de recompras, también por el mecanismo independiente, pero de 230 millones de dólares, utilizando parte de la utilidad y de la caja generada en la operación cementera cuando vendieron Summit Materials en Estados Unidos a finales del año pasado, a principios de este año, que les terminó de entrar los recursos. Entonces, ese programa de recompra de 230 millones de dólares sí es una recompra supremamente importante. Estamos hablando de cerca de 900.000 millones de pesos colombianos. Una transacción relevante por el monto y por el precio, porque la recomendación que hace Grupo Argos es que se haga una recompra a 13.569 pesos por acción, con una prima del 40% contra el precio de cierre del día anterior a cuando se conoció la noticia. Lógicamente eso hizo que se impulsara el precio de Cementos Argos, básicamente por esa expectativa de esa recompra a 13.659 pesos, que está muy alineada con ese valor justo que entregó Inverlink en el intercambio y en el desenroque que se presentó entre Grupo Argos, Grupo Sura y Cementos Argos hace algunos meses. Entonces, una noticia supremamente relevante. Tengan en cuenta algo, no sabemos si Grupo Argos va a participar o no en la transacción. Pensaría uno que sí, básicamente porque Grupo Argos es el que le está diciendo a Cementos Argos convoque una asamblea de accionistas para que votemos ese programa de recompras. Entonces pensaría uno que Grupo Argos va a participar. Si eso es así, pues lógicamente los inversionistas que deseen vender sus acciones en ese proceso, que pensaría uno que la oferta va a ser muy importante porque están recomprando prácticamente que a valor justo de la empresa, pues van a tener un prorrateo porque el programa de recompra es de 230 millones de dólares, 900 millones de pesos, cuando el market cap de la compañía hoy puede estar cercano a los 7 billones de pesos. Entonces van a recomprar cerca del 6% de acciones de la compañía, 5 a 6% de acciones de la compañía, todo va a depender de la tasa de cambio, en el momento en el que se haga pues lógicamente la recompra, pero 5 a 6% de recompra en acciones, por lo que todas las acciones que el inversionista quiera vender no las va a poder vender en su totalidad porque va a haber prorrata. Entonces tengan cuidado
con las compras que hagan en estos momentos, con el comportamiento, porque no se puede asegurar que el 100% de su posición se va a poder vender en ese momento del programa de la recompra. Sin embargo, es una noticia supremamente interesante para nosotros de Bolsillos con Propósito. Creemos que la administración de Grupo Argos está mostrando que se puede generar valor, digámoslo así, devolviéndole recursos al inversionista, no vía dividendos, sino vía una recompra de acciones que de cierta forma no impacta al inversionista desde el punto de vista tributario, sino que permite también al inversionista tener caja, sacar parte de esa utilidad que se generó en Estados Unidos vía un programa de recompra. Una noticia supremamente interesante que hizo que el precio de la acción subiera bastante. Por eso durante la semana la acción en Colombia que más subió fue Cementos Argos, que subió el 14.6%. Llegó a estar en niveles más altos durante el día, pero terminó pues con ese comportamiento del 14.6%. Seguido por Preferencial Semargos, 9.6%, y Terpel, 9.8%. Terpel en parte por el rebalanceo del S&P Colombian Select. Recuerden que ingresaron 3 activos a partir del viernes del día de ayer. Entraron Terpel, El Pay y Grupo Éxito. 3 compañías que tuvieron un volumen de compra bastante importante, digamos que durante la semana. Las acciones que más bajaron fueron Grupo Bolívar 6.5%, Banco de Bogotá 6.3%, 2 compañías del sector financiero o relacionados que fueron las más afectadas. Si quieren saber más, si quieren entender bien la transacción de Cementos Argos, los invitamos a nuestro canal de YouTube. Colgamos hoy un video en donde hablamos sobre el impacto en los índices, sobre el flotante y sobre la opinión que nosotros en Bolsillos con Propósito tenemos. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, sino que es una visión personal de lo que estamos viendo nosotros en los mercados financieros. Los esperamos.